Pues presento a Juan José Álvarez y a Manuel Valles. Juan José Álvarez es director facultativo de la mina de Boinas de Orovalle y Manuel Valles es responsable del proyecto de Orovalles y pertenece a la empresa Veolia. Adelante. Muchas gracias. Y gracias por el patrocinio. Gracias. Bueno, mi nombre es Manuel Valles, que no Valles. Y bueno, el objetivo de esta presentación, nuestra exposición, es hablaros del caso de éxito del proyecto que llevamos a cabo en la explotación minera de Orovalle, en el Valle de Boinás, en el cual el objetivo prioritario era la eliminación del selenio en las aguas pluviales. Y para la presentación además nos acompaña, en este caso, Juan José Álvarez, director de HSE y director facultativo de Orovalle, a quien además nos agradecemos la participación. Buenos días a todos. Voy a hacer una pequeña introducción histórica de por qué Orovalle llega a contactar con Veolia para el tema de la planta de ósmosis, ¿vale? Orovalle es una empresa minera que extrae cobre, oro y plata en el norte de España, en Asturias en particular, ¿vale? Orovalle llega a enlazar con la ósmosis inversa debido, bueno, pues a la peculiaridad que tiene el Real Decreto que desarrolla la Ley de Aguas, ¿vale? Que para que se puedan hacer una idea, el nivel de NCA que permite el arsénico son 50 partes por billón, sin embargo de selenio hace 1 parte por billón. Eso quiere decir que la tecnología que nos pueda llegar a hacer disminuir la concentración de selenio a límites que puedan ser vertidos es prácticamente un vertido sin selenio. Eso hizo que Orovalle, en su momento, investigara todas las tecnologías que existen en el mercado o que existían en ese momento en el mercado y al final concluye que la mejor opción es concentrar esas aguas en unas aguas con más concentración de selenio y unas aguas completamente sin selenio. Eso nos lleva a la planta de ósmosis, que es el proyecto que va a explicar a partir de ahora Manuel, ¿vale? Y bueno, dejo paso a Manuel. Bueno, como comenta Juan José, el objetivo prioritario de este proyecto era la eliminación, que no la reducción, ¿vale?, sino la eliminación del selenio en las aguas pluviales. Es un dato importante porque hay que tener en cuenta que en muchos otros proyectos estamos hablando de reducción de determinados contaminantes, mientras que en este caso hablamos de llegar a valores tan estrictos, ¿vale?, como por debajo de los límites prácticamente de detección, que son por debajo de un ppb en este caso en concreto. El selenio es un elemento mineral, no metal, ¿vale?, que está catalogado como contaminante prioritario, del cual en principio no existe información disponible, ¿vale?, de sus efectos sobre el ser humano. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con las administradores reguladores hablan cada día de límites más estrictos en las emisiones y en la presencia de este contaminante en las aguas. El selenio no lo vamos a encontrar en la corteza terrestre en concentraciones entre 0,1 a 2 ppm aproximadamente, mientras que tiene una presencia mucho más representativa en el carbón, ¿vale?, donde vamos a encontrar concentraciones que van desde los 0,5 a los 12 ppm. Por tanto, el selenio va a ser protagonista en aquellas actividades industriales donde haya un uso significativo del carbón, centrales térmicas, explotaciones mineras, siderúrgicas y también en refinerías. El selenio presenta 3 estados de oxidación, ¿vale?, principales en el agua, en los cuales tanto el selenio elemental como la forma del estado de oxidación 4, selenito, son fácilmente precipitables, son insolubles en agua, con lo cual no presentan dificultades para su reducción o su eliminación de los acuíferos, mientras que su estado de oxidación 6, lo que llamamos selenato, sí que tiene una alta solubilidad en el agua y es aquel que presenta más dificultades para su eliminación. Todo ello unido a los límites tan estrictos nos llevan a pensar en tecnologías de concentración para erradicar la presencia de selenio en estos acuíferos. Existen otras tecnologías, como puede ser el caso de eliminación o reducción vía biológica, pero si en este sentido la necesidad era de estar por debajo de ese valor de un ppb, sí que tendremos que pensar en otro tipo de tecnologías de concentración, como en este caso es la eliminación por membrana u ósmosis inversa. ¿El porqué de utilizar esta tecnología? ¿No se me escucha bien? Perdón. Confiaba en mi voz, pero veo que no. El
¿Por qué de utilizar esta tecnología de ósmosis inversa? Es debido a esa alta solubilidad del selenato en el agua, ¿vale? Ese estado de oxidación 6 y esos límites tan restrictivos de los que hablábamos antes. Por otra parte, la ósmosis inversa es una tecnología muy madura, es muy versátil, se utiliza tanto en desalinización de agua como en desmineralización de aguas destinadas a uso de proceso industrial, como puede ser, por ejemplo, concentración de sueros, concentración de jugos azucarados, con lo cual existe mucha experiencia con respecto a esta tecnología y es muy fiable en lo que a eliminación de estos contaminantes se refiere. La ósmosis, básicamente la conocéis prácticamente todos, es la difusión de agua a través de una membrana que separa dos fluidos de distintas concentraciones salíneas desde la concentración con menos salinidad hasta la concentración que tiene mayor salinidad. Si esta difusión de agua genera una diferencia de altura entre ambos volúmenes de agua, si aplicamos una presión igual o superior a esa presión osmótica que llamamos, generamos el efecto de ósmosis inversa. Es decir, hacemos que el agua pase desde la concentración con mayor salinidad hacia el volumen de agua donde tenemos menos concentración de sales. Todo esto se desarrolla en membranas de arrollamiento en espiral. Hay distintos tipos de membranas, pero en concreto para este proyecto utilizamos membranas de arrollamiento en espiral, en la cual tenemos un flujo de alimentación y dos corrientes de salida. Una a la que llamamos agua de permeado o corriente de permeado, que es aquella que está libre de sales y de contaminantes procedentes del agua de alimentación, y el agua de concentrado o agua rechazada, en la cual, como su propio nombre indica, concentramos todas aquellas sales y contaminantes que venían procedentes del agua de alimentación. En cuanto al desarrollo del proyecto, empezamos a colaborar con Orovalle desde la fase inicial de estudio, en la cual desarrollamos primero una campaña analítica para caracterizar las aguas que eran susceptibles de ser tratadas, ¿vale? Pasamos a desarrollar una ingeniería básica y una ingeniería de procesos para elegir la tecnología, y ya no solo la tecnología de eliminación y concentración, sino también las tecnologías que tenían que ver con el pretratamiento y acondicionamiento de ese agua a la unidad de ósmosis inversa, y pasamos a realizar una prueba piloto, un ensayo piloto, es decir, el papel lo soporta todo, pero vamos a ver y vamos a demostrar que efectivamente somos capaces de eliminar ese contaminante, en concreto el selenio, del agua de alimentación a través de la tecnología de membrana. En lo que a la campaña analítica se refiere, nos encontramos con dos tipos de aguas, por decirlo de alguna manera. Unas a las que llamamos corrientes naturales, que son aguas de interior de mina, aguas procedentes de escorrentías que han sido ya previamente filtradas y que por tanto tienen un valor moderado de sólidos en suspensión, tienen una conductividad ligeramente alta, estamos hablando en torno a los 2000 microsiemens, y su mayoría procedente de la alta concentración de sulfatos en la entrada. Como cationes mayoritarios tenemos el calcio y el magnesio, y los metales lixiviados, el arsénico, cadmio, algo de cobre, pero principalmente arsénico y, por supuesto, el protagonista de esta presentación, que es el selenio. Por otro lado, tenemos las corrientes de operación, ¿vale? Que son corrientes que químicamente se parecen mucho a las corrientes que hablábamos anteriormente, una concentración de sales disueltas o de conductividad eléctrica ligeramente alta, en torno a los 1500-2000 microsiemens, también con una concentración alta de sulfatos. Y sí que es cierto que aquí encontramos mayor concentración de metales lixiviados, ¿no? Aquí pasamos de estar hablando entre 60 o 80 ppb de arsénico, a concentraciones de 200 ppb aproximadamente, tanto de arsénico como valores de selenio. Sin embargo, la diferencia fundamental no radica en la química de esta agua, sino en la concentración de sólidos en suspensión. ¿Y por qué digo esto? Porque va a tener una connotación especial o nos va a condicionar en lo que al diseño de la estación de pretratamiento se refiere, ¿vale? Una vez que iniciamos nuestra fase de proyecto piloto con una unidad de ósmosis inversa de tamaño reducido, ¿vale? Pues nos encontramos que tenemos un rechazo del 99% de esos contaminantes, en concreto el arsénico y el selenio, que son los que utilizamos para trazar ese rechazo, ¿vale? Desde las corrientes que tenemos en la entrada, que oscilan entre los 300-500 ppb de arsénico,
nos fuimos a casos más desfavorables, lo que hicimos fue concentrar el agua de entrada para intentar ponernos en una situación algo más desfavorable que la que se nos presentaba en un inicio, mientras que las corrientes de permeado en todos los casos estábamos por debajo de los límites de detección, ¿vale? Y no encontrábamos trazas de selenio ni de arsénico en el agua permeada. Por tanto, dimos la prueba piloto como correcta, validamos que esta tecnología era adecuada para esta eliminación y lo que validamos también fue a qué tasas de conversión podíamos trabajar, a qué tasas de concentración podíamos llegar con la ósmosis inversa, que era un factor bastante importante y determinante en este proyecto. La tasa de concentración en este caso ni nos la daba el selenio, ni nos la daba el arsénico, ni todos esos metales lixiviados, sino que nos la daba o atendía al producto de solubilidad de las sales precipitables en la unidad de ósmosis inversa, que en concreto, en este caso, pues iban a ser en el sulfato cálcico principalmente, que era el que mayor presencia tenía. Por tanto, de esa fase inicial de estudio, en la cual validamos esa tecnología, pasamos a la fase de diseño, ¿vale? En la cual, partiendo de esas corrientes de entrada y de esos requerimientos estrictos del agua de efluentes, establecimos un indicador, que era el de tasa de conversión, ver si éramos capaces de aumentar esa tasa de conversión inicial del 80 al 85%, y lo cual además condicionaba las condiciones de pretratamiento. Por tanto, establecimos una base de diseño que eran esas: el máximo factor de concentración posible, tratar aguas con distinta concentración de sólidos en suspensión, lo que iba además de requerir de un determinado pretratamiento diferente además para cada una de las corrientes, ¿vale? Para además que este pretratamiento fuera lo más eficiente posible, que además las soluciones fueran modulares, es decir, que fueran contenerizadas. Por eso entró también mucho en juego lo que fue nuestra unidad de plantas móviles, en las cuales contenerizamos estas soluciones tecnológicas dentro de contenedores o bien de 40 pies o bien de semirremolques autoportantes, y que además hubiera la posibilidad de ampliar esta capacidad. Es un proyecto muy dinámico en el cual preveíamos que íbamos a tener un volumen de agua determinado, pero que probablemente pues, requiera de mayor o menor necesidades de tratamiento. Con esto desarrollamos un primer diagrama de flujo en el cual partimos de un tratamiento físico-químico para reducir esos sólidos en suspensión, ¿vale? Esa materia coloidal que tenemos en el agua. Pasábamos a una filtración multimedia que afinaba la concentración de sólidos y ajustaba el indicador importante que tiene que ver con las membranas y con el atascamiento de las membranas, que es el SDI, para concentrar en una primera etapa de ósmosis inversa, en la cual obteníamos un rechazo o una tasa de concentración del 75-80%, y el rechazo o el concentrado de esta primera etapa de concentración lo pasábamos por otra unidad de ósmosis inversa. Con esto que conseguíamos que el balance final de masas alcanzara una tasa de concentración del 90%. ¿Vale? El objetivo en este caso del pretratamiento, una vez que hemos establecido esa base de diseño, es acondicionar el agua principalmente para poder alimentar a las membranas de ósmosis inversa. Las membranas de ósmosis inversa requieren un agua de unas características determinadas, sobre todo lo que tiene que ver con carga coloidal, materia orgánica, etcétera, y es lo que llamamos o lo que valoramos como SDI, índice de atascamiento. Tenía que ser el pretratamiento flexible ante posibles variaciones de flujo. ¿Por qué digo esto? Porque podíamos pasar de trabajar en unas bajas demandas de caudal a picos de caudal en función de la pluviometría, ¿vale? Con lo cual, el pretratamiento que diseñáramos o que eligiéramos debía ser flexible ante estas posibles variaciones. Por otra parte, teníamos que conseguir la máxima eficiencia posible en las unidades de ósmosis inversa, trabajar a las tasas de flujo más ambiciosas posibles, que en este caso estábamos hablando de 26 litros hora por metro cuadrado de superficie de membrana, y que la superficie de implantación fuera la mínima posible, ¿vale? En este sentido, el pretratamiento lo realizábamos sobre todo aquel que tenía que ver con esas corrientes de operación que hablábamos, que estaban cargadas de sólidos en suspensión, que además tenían unas calidades y unas concentraciones de sólidos bastante variables. Pues el pretratamiento en este sentido estaba en base a Actiflow. El Actiflow es un tratamiento físico-químico lamelar, en el cual hay un protagonista, ¿vale? Y un factor bastante importante, que es la adición de microarena al proceso. Si bien tratamos agua desde un inicio en las mismas condiciones de un físico-químico convencional,
a su llegada a la cámara de maduración adicionamos una microarena que hace de lastre, ¿vale? Y que ofrece toda su superficie a los flóculos que en ese momento se están formando por la acción del polímero y la adición del coagulante, y lastran esos flóculos, ¿vale? Acelerando la velocidad de decantación hasta velocidades de 40 y 60 metros hora de velocidad ascensional. Por tanto, partiendo de esa muestra de agua que podemos ver en la diapositiva, con una concentración alta de sólidos en suspensión y una alta turbidez, podríamos llegar a alcanzar turbidez por debajo incluso de 3 NTUs y de 1 NTU en función de la calidad de agua de entrada. Las capacidades que tiene el Actiflow, además de trabajar a esas velocidades, tenían la posibilidad o ofrecen la posibilidad de trabajar tanto como tratamiento de clarificación, ¿vale? De decantación, como tratamiento de descarbonatación, es decir, eliminar la dureza permanente del agua, ¿vale? Para favorecer el incremento de tasa de concentración en la unidad de ósmosis inversa. Es decir, esas sales precipitables que hablábamos antes, principalmente sulfato de calcio, que podían precipitar en la superficie de la membrana, pues en la modalidad de Actisoft podríamos favorecer su precipitación antes de las llegadas a la membrana de ósmosis y por tanto favorecer la tasa de conversión o un incremento de tasa de conversión. Por otro lado teníamos una filtración multimedia bicapa, ¿vale? Que afinaba esa concentración de sólidos para ajustar el índice de atascamiento por debajo de los límites que marcan los fabricantes de membranas, que es ese valor de 5, y además obtenemos una mayor eficiencia de esos filtros con el uso de coagulantes orgánicos, ¿vale? En este caso en base polidagma. Las unidades de ósmosis inversa, como hablábamos antes, eran modulares, lo que hacía que simplificáramos las necesidades de obra civil y de implantación. En concreto, para esta planta suministramos un tráiler o un semirremolque en el cual iban alojados 4 bastidores de ósmosis inversa que te permiten además trabajar a capacidades del 25, 50, 75 y 100% de su capacidad nominal, ¿vale? Esto también favorece mucho lo que tiene que ver con la operación de esta planta. Por tanto, una vez que ya habíamos establecido esas bases de diseño, pasamos a la fase de construcción, donde iniciamos con el posicionamiento de estos contenedores, tanques de alimentación previos, desarrollamos todo lo que tiene que ver con la ingeniería, el P&ID, hasta la fase de operación, en la cual ya cedimos el testigo a los explotadores, que en este caso es Orovalle, con los que venimos trabajando pues, en estos últimos 2 años, ¿no? Juan José, si puedes concluir, por favor. Gracias, Manuel. Como conclusión de la presentación de Manuel, nosotros nos hacemos cargo de la parte de operación cuando ya la planta está funcionando. Veolia nos da una formación particular a los trabajadores, a las 5 personas que operan la planta, bajo la supervisión de un técnico y un responsable de mantenimiento eléctrico y mecánico de la misma, ¿vale? Ese es el staff que tiene la planta a día de hoy en funcionamiento. A Orovalle le permite seguir investigando durante estos 2 años el porqué del origen del problema del selenio o de la aparición del selenio en las aguas, lo cual le llega a la conclusión de que el selenio nos viene del tránsito del agua por las minerales o por el estériles que tienen azufre. En teoría el azufre, el selenio sustituye al azufre y se va al agua. ¿Eso que nos obliga a llevar a cabo? Es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Que nosotros, Orovalle trata 2 tipos de aguas, aunque todos tienen el mismo origen, que son las aguas de escorrentía al pasar por los estériles, que son interior de mina, que llamamos interior de mina, que es la que él dice que él comentó anteriormente, que no tenía prácticamente sólidos, y luego tenemos los drenajes, las escombreras exteriores, así como las fuentes naturales que se captan, que tienen una concentración de sólidos mayor. Esas son las que van al Actiflow y las otras van directamente a la ósmosis, en una relación con un vein de 100 metros cúbicos hora en conjunto, que son 50 y 50 aproximadamente. Con eso se obtiene 2 productos, un permeado, que es completamente desmineralizado, con menos de 0,5 partes por billón de selenio y de orden de 80 metros cúbicos hora, así como un rechazo concentrado que llega a tener 250 partes por billón de selenio, ¿vale? Y que da un caudal aproximado de 20 metros cúbicos hora. Acciones futuras, y acabo ya, es preparar la planta para tratamientos secundarios, para pretratamientos según los nuevos caudales y cantidades de agua. Eso quiere decir que, como os comenté,
nosotros seguimos investigando y obteniendo orígenes de aguas con selenio de diferentes sitios que no estaban hace 2 años cuando se empezó el proyecto, y tenemos que adaptar la planta para tratar esas aguas. Buscar tratamientos en el mercado para esos 20 metros cúbicos ahora que a día de hoy tenemos de rechazo. Actualmente nosotros lo recirculamos en nuestra planta de tratamiento y entran en la cadena de la planta de tratamiento que tiene Orovalle, y ahí es donde se queda el residuo. Y luego adaptar la planta para cambios de caudales estacionales. Eso quiere decir, como nuestras aguas son puramente de escorrentías, evidentemente tenemos unos caudales muy diferentes en las épocas de verano a las épocas de invierno, y tenemos que adaptar la planta para poderla hacer, como bien dijo Manuel antes, es modular, y poder ampliarlas en unas épocas determinadas del año y poder menguarlas en otras donde el caudal es menor. Con esto, finalmente y acabando, el objetivo está conseguido, siendo un proceso de mejora continua. Es decir, tenemos que seguir investigando desde Orovalle de los orígenes de la presencia de selenio en las aguas para poder adaptar nuestra planta para el futuro. Y no más. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias, Manuel. Bueno, con esto terminamos la jornada de esta mañana. Muchas gracias por su atención.